venid, escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra, venid, acoged la verdad. Y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor. Por la intercesión del Papa San Gregorio, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño, y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena.
la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a su presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos escuchando la carta a los Corintios, es lo que tendremos durante varios
días consecutivos, una carta amplia, y que la Iglesia, pues, una vez más en su liturgia, que está toda dispuesta en un calendario que vamos siguiendo, pues quiere que escuchemos, es lo que nos corresponde en este momento particular, en el año que estamos, año par, como se explica en muchas ocasiones, pero es bueno repasar y recordar que nosotros no cogemos al azar las lecturas de la Biblia que se utilizan para la misa. Usted en su casa puede leer la Biblia en el orden que usted quiera, totalmente libre. Pero cuando celebramos la Eucaristía, lo hacemos en unidad con toda la Iglesia. Así que toda la Iglesia, de forma igual, reflexiona sobre los mismos textos en cualquier lugar del mundo. Para mí es una de las cosas hermosas e interesantes, y es de que no importa el país al que uno vaya, no importa en el idioma en el que estén celebrando la misa, yo por lo menos puedo buscar las lecturas en el idioma propio y saber cuáles son las lecturas que se están leyendo. Hace un tiempo atrás recuerdo que con mi mamá, que es alemana, pues estuvimos mis hermanos y ella visitando la familia en Alemania. Así que fuimos a la misa en alemán. Claro, ¿en qué iba a ser si estábamos en Alemania? Pues en alemán. Y allí estábamos en la Eucaristía y llegamos a la misa y no entendimos absolutamente, yo no entendí absolutamente nada, porque no sé alemán. Pero sabía cuáles eran las lecturas, me había preparado antes y participé de la Eucaristía y pude comulgar y todas estas cosas, igual con mi familia. Pero lo interesante del asunto fue que cuando estábamos en la misa, en el contexto sucedió algo curioso. El sacerdote que estaba presidiendo la Eucaristía era un sacerdote negro. En medio de Alemania eso no es común. Y celebra toda la misa, llega hasta el final. Cuando ya salimos de la misa, pues le decimos a mami, pues, estuvimos en misa, no entendimos nada. Ella me dijo, yo tampoco. Y es que era un sacerdote africano que estaba en Alemania estudiando y aprendiendo alemán. Así que el alemán que hablaba era también con mucha dificultad y con mucho acento. Así que mi mamá me dijo, yo tampoco entendí. Pero al final, sí es importante que sepamos que no importa dónde estemos, las lecturas van a ser las mismas, Están en un calendario, están fijas. A veces hasta impresiona cómo, a pesar de que las lecturas están dispuestas de esa manera, coinciden tremendamente en ocasiones con las experiencias que estamos viviendo en una comunidad o lo que estamos viviendo a nivel de nación, pues pasa y nos ilumina. El trabajo del sacerdote o del predicador, sacerdote o diácono, en este caso, de la Eucaristía, es de hecho tratar de traer esta lectura, esta palabra de Dios y que de alguna manera toque nuestras vidas en Él hoy. No solamente es leer algo que se escribió hace 2000 años atrás, sino ver y discernir juntos qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y en la carta a los Corintios nos ha venido hablando con respecto a cómo, movidos por el Espíritu, vamos nosotros alcanzando esa sabiduría que es de Dios. Que si alguien se cree sabio entre los hombres, pues que no se las eche mucho. Y la sabiduría de Dios y cómo necesitamos el Espíritu para poder penetrar lo que es propio de Dios. A su vez, ha ido ya San Pablo iluminando a esta comunidad de los Corintios sobre las divisiones que se iban dando en ellos. ¿Por qué? Porque distintos predicadores pasaron por la comunidad y las personas pues como que se inclinaban a uno a otro. Soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Pablo. Y ya San Pablo comienza a hablar y a corregir esa tendencia. Y es bueno que lo escuchemos, porque la verdad es que es una tendencia muy propia del ser humano de que nosotros nos inclinemos a uno o al otro. Y casi siempre pienso, es por afinidad, es que la forma en que me explica esta persona me agrada más porque se parece más a mí, no necesariamente porque me exija más. Y esto es así. Pasa, hoy que tenemos comunidades, en el área metropolitana nuestras comunidades parroquiales son muy cercanas unas a las otras. En los campos pues hay capillas que tratan de estar cerca de donde están los núcleos de personas que viven, porque a veces moverse de un lugar a otro hay más dificultad, aunque en nuestro tiempo la movilidad es ya mucho mayor. Pero en el área metropolitana tenemos muchas comunidades parroquiales cercas, juntas unas de otras.
Desgraciadamente no tenemos sacerdotes como para atenderla todas, pero sí tenemos muchas parroquias, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, Santo Cristo de los Milagros queda en Villa Carolina. Y yo puedo decirles que hay por lo menos 3 parroquias a las que yo puedo ir a pie desde la mía. El tiro es largo, ¿sabes? No es a pie de que les pego un grito y me oigan, ¿verdad? Hay que caminar un poquito, pero llego. O sea, en tiempos atrás, la gente hubiese caminado eso para ir a misa y mucho más. Pero yo tengo a mi alrededor por lo menos 3 parroquias a las que yo a pie podría ir desde mi parroquia. Es decir, que somos 4 vecinos que estamos cerquita los unos de los otros. Y tanto así, que de hecho, actualmente en este tiempo del COVID, en mi templo parroquial compartimos 2 comunidades parroquiales. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues al estar tan cerca unos de otros, pues ¿qué hacen los fieles? ¿Van a la parroquia que les corresponde o van a la más que les gusta? Y no es que me gusta más esa parroquia porque me gusta la gente, la pastoral, la manera de ser. Es muchas ocasiones por cómo habla, actúa, predica el sacerdote. Y hay cierta afinidad, pues por lo que sea, por manera de ser, por 1000 cosas pueden ser. A través del tiempo eso se afina y se refina, ¿verdad? De tal manera que hay personas que sí se incorporan a una comunidad parroquial y no importa el cambio de sacerdote que haya, esa es mi comunidad porque ahí trabajo, ahí obro pastoralmente y colaboro con el sacerdote que esté. En otros casos pues no es tan fácil, pues somos distintos. Igual pasa, y yo lo he comentado aquí en las misas del canal, que en ocasiones uno va a predicar, te invitan a predicar a una comunidad parroquial y llegaste allí, un retiro, una misa, lo que sea, terminaste de predicar y siempre, no siempre, pero muchas veces hay quien te puede decir, ay padre, ¿por qué no lo mandan usted para acá? A mí me da una pena cuando me dicen eso porque entre otras cosas están votando al que está, porque allí hay uno. Así que si a mí me mandan para ahí, ¿qué van a hacer con el que está? Pero lo segundo es igual también, porque me escuchas una vez, tú crees que soy bueno. Tú no me has tenido de párroco por 1 o 2 años para que veas si es que es verdad que es verdad. O sea, así que también, esto es como incluso cuando escuchamos a la gente por la radio, la voz de la radio, ¿verdad? Uno se imagina a la gente por esas voces que usted escucha por la radio, los locutores o locutoras, y usted los escucha y se hace una imagen mental de la persona en la radio hasta que los ve. Y la voz a veces no pega con el físico, como que una cosa es la voz y otra cosa es el físico. Y usted se enamoró de la voz. Cuando vio el físico, entonces dice, espérate, esto es otra cosa. Igual, y la persona es mucho más que su voz y que su físico. Ahí estaba San Pablo bregando con estas situaciones de la comunidad y vuelve a pedirnos a nosotros que nos dejemos impulsar por el Espíritu, que estemos muy, muy conscientes de que el Espíritu obra más allá de estas fronteras que nosotros solemos poner y que son muy, muy humanas. Necesitamos la sabiduría del Espíritu y necesitamos cuidarnos, porque estas fronteras que nosotros ponemos nos limitan en nuestro crecimiento hacia Dios. Así que definitivamente nosotros cuando estamos delante de la palabra de Dios, y he mencionado la Eucaristía, en cualquier lugar en el mundo se leen estas lecturas y yo les puedo decir las experiencias que he tenido en circunstancias donde definitivamente yo no sabía que se estaba leyendo. Cuando estuve en Camboya 1 mes, todos los días iba a misa y compartía, celebraba la misa. Y los sacerdotes que estaban celebrando, sacerdotes misioneros, pues, en algunos casos, alguno podría saber español, en la mayoría de los casos sabían inglés, pero las misas eran en camboyano y con los elementos propios de su cultura. Así que yo no entendía ni papa. De vez en cuando, cuando concelebraba, pues seguía la misa según lo que sé. Pero luego también en otras ocasiones en que por alguna razón no podía concelebrar, iba a alguna capilla y podía yo celebrar la misa en español. De vez en cuando me hacía falta para estar consciente de lo que estaba celebrando totalmente, para que fuera en mi idioma. Pero
igual, estar en la Eucaristía, no importa el idioma en que se celebre, es una cosa hermosa ver la unidad de la iglesia y el espíritu que obra. Y obra en la caridad de esa comunidad que está celebrando y que tú vas escuchando los cánticos y la forma, aunque sea en otro idioma. El espíritu que va más allá de toda sabiduría humana. Vamos a cuidarnos de esto. Donde quiera que te encuentres, cada vez que vayas a celebrar la Eucaristía, cada vez que alguien vaya a predicar, pues pídele al Señor que abra tu entendimiento. No siempre va a ser fácil escuchar a uno que otro. Hay distintos dones y eso lo podemos reconocer. Hay personas que efectivamente se les hace más fácil hablar que a otros. Hay otros que son más estructurados, otros menos estructurados. Hay otros que usan un tipo de vocabulario, otros de manera distinta. ¿Por qué? Porque está Apolo, está Cefas, está Pablo, efectivamente. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la palabra de Dios, y a Él es el que tenemos que seguir. Y nosotros entonces podemos, no importa quién esté delante, pedir al Espíritu que obre en nosotros para ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos guía, cómo nos convierte, cómo nos transforma, cómo nos hace mejores cristianos cada vez y cómo podemos vivir según la voluntad de Dios cada día. Que a fin de cuentas eso se trata. No se trata, es bueno saber mucho, es bueno saber más, en la medida también en que eso me ayuda a ser mejor, a ser mejor. Los cristianos, ¿qué es lo que queremos? Hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, vivir según el reino que Jesucristo nos enseñó y eso aplicarlo en cada momento. Que a fin de cuentas Jesús lo resumió muy bien. Amarás al Señor, la palabra de Dios ya lo resumía, Jesús simplemente lo ratificó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. En el Evangelio, es muy interesante que hayamos comenzado con el Evangelio de San Lucas. Y quiero hacer notar lo siguiente. Cuando termina el tiempo de Navidad, comienza lo que es el tiempo ordinario. Desde la primera semana del tiempo ordinario. Y en ese momento vamos a tener en ese tiempo ordinario el ciclo dominical, que es ciclo de lecturas y de oraciones para la misa, y ese ciclo dominical se divide en 3, ciclo A, B y C. Estamos actualmente en el ciclo A. Según ese ciclo van a ser las lecturas que se van a utilizar para los domingos. También comienza en esa primera semana el ciclo de lecturas para los días de semana. También son conocidos como los días de feria. Y en estos días de semana se dividen las primeras lecturas en años pares o años impares. Estamos ahora utilizando las lecturas del año par, 2020. Pero el Evangelio siempre es el mismo, de lunes a viernes. O sea, ese ciclo no cambia. Cambian las primeras lecturas, pero no el ciclo de lecturas del Evangelio. En la semana, cuando usted busca, por ejemplo, ahora que estamos en la semana número 22 del tiempo ordinario, estamos en el jueves de la semana número 22 del tiempo ordinario. Ese es el mapa en el calendario litúrgico. Y usted busca el Evangelio, el año que viene, cuando usted esté en la semana número 22 del tiempo ordinario, el Evangelio va a ser el mismo que este año, la semana número 22, jueves del tiempo ordinario. Espero que se haya entendido el revolú este. Pero es una matemática que tiene la liturgia para uno saber cuál es la lectura que corresponde hoy. Pues es la del jueves 22 del tiempo ordinario. Como he dicho, los evangelios, ese ciclo de las lecturas del evangelio en el tiempo ordinario, en los días de semana, es el mismo a través del año, todos los años. Las primeras lecturas se dividen en 2 años, años pares, años impares. Las de los domingos se dividen en 3, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y en el caso de los domingos, sí cambian las 3 lecturas. Se cambian las primeras 2 lecturas y el Evangelio según el ciclo en el que se esté. Ahora, ¿qué es lo interesante del Evangelio que leemos durante el año? Es interesante que cuando empezamos en la primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio era de San Marcos. Y fuimos recorriendo casi todo el Evangelio de San Marcos, terminamos con el Evangelio de San Marcos y leímos el Evangelio de San Mateo. Y recorrimos el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Mateo se terminó los otros días. Así que ahora, ¿dónde estamos? En el de San Lucas. ¿Por qué? Porque ya estamos en la última etapa de lo que es
nos quedan, qué sé yo, 10 semanas más o menos del tiempo ordinario. Así que de las 30 y pico de semanas, siempre me confundo si son 32 o 33, pues son un grupo de semanas para el Evangelio de San Marcos, otro grupo de semanas para San Mateo, otro para San Lucas. Entonces ahora estamos al principio del Evangelio de San Lucas, porque ya acabamos el de San Mateo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el tiempo ordinario, en las misas de la semana, tiempo ordinario, a través del año litúrgico leemos los 3 evangelios. Y alguien debería decir, pero es que son 4. No son 3, son 4. ¿Qué pasó con San Juan? ¿Lo votamos? Es que el evangelio de San Juan es el evangelio del tiempo pascual. Entonces, sí, del evangelio de San Juan, gran parte de él se lee en el tiempo de la Pascua. Así que la Iglesia nos da la oportunidad de nosotros todos los años leer todo el Evangelio completito. Y qué es interesante de los textos que hemos estado escuchando en estos últimos días en el Evangelio de San Lucas. Bien, vimos por una parte a Jesús en Nazaret, y en Nazaret a Jesús lo botaron de Nazaret porque él era de allí y hablaba y dijo, aquí se está cumpliendo esta lectura entre nosotros, y muchos se admiraron de su sabiduría, pero al mismo tiempo Jesús dijo, al ver que había gente que decía, pero si este es el hijo de José, y aquí está sus parientes, aquí está su familia, y él les va a decir a ellos, sí, seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que hiciste en Cafarnaúm, hazlos aquí también. Así que menciona Cafarnaúm, que es interesante que inmediatamente después, en el Evangelio de San Lucas, después que Jesús tiene este problema que hasta se escabulla, se escapa, según el Evangelio de San Lucas, de aquellos que los querían despeñar, ¿a dónde vuelve? A Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm está en la sinagoga, y mientras está en la sinagoga sale y va ¿a dónde? A la casa de Pedro, y la suegra, de hecho no nos dice Pedro, nos dice Simón, va a la casa de Simón, y que la suegra de Simón estaba enferma, y Jesús curó a la suegra de Simón en Cafarnaúm. Entonces nos comienza a poner el Evangelio, nos presenta ya a quién es Simón, todavía no le llama Pedro. Y luego tenemos la lectura de hoy. Y la lectura de hoy es, ahora Jesús, Cafarnaúm queda a orillas del lago, van al lago de Galilea, Jesús está predicando, le pide a Simón que retire la barca, nos dice que acababan de llegar de pescar. Pescadores tienen una disciplina, tienen una estructura de trabajo. El pescador va, trabaja, tira las redes, cuando llega tiene que sacar la barca, tiene que limpiar las redes, las tiene que doblar o las seca o las acomoda. ¿Para qué? Para el otro día poder volver a su trabajo. Son sus instrumentos, sus herramientas de trabajo. Y generalmente tienen unas horas, los pescadores salen a unas horas específicas. Si usted ha visto pescadores en zonas pesqueras, mi familia es de Aguadilla, salen de madrugada. Y es de noche, todavía está oscuro cuando salen a pescar, y cuando regresan es básicamente ya al amanecer, y entonces llegan efectivamente y tienen que sacar la yola y limpiar la yola en la que fueron a pescar, y entonces tratan de vender el producto que pescaron. Así que en esa es la que se encuentra Pedro y los demás, es decir, salieron de trabajar. Si usted alguna vez ha ido a trabajar y está trabajando de 8 a 5, y usted sale de trabajar y llega a su casa, imagínese qué pasa si cuando usted llega a su casa, a usted le llaman por teléfono y le dicen, necesitamos que vuelvas a la oficina. Ustedes allá en sus hogares no lo escuchan, pero aquí los que están aquí se están riendo, porque lo que están diciendo, a mí de mi casa no me sacan ni loco. Ya yo llegué a casa y que me digan que tengo que volver a la oficina, eso es que cuando yo llego a la casa, ay, ya. Imagínense ustedes estos que pasaron el día y no habían pescado. Así que Jesús por una parte les pide que saque la barca, así que ya Pedro dice, ok, se sacó la barca un poco, la despegó de la orilla, y allá está Jesús predicando, y Jesús predica y habla, y ahí está Pedro escuchando, pues qué chévere, ya mismo esto se acaba y vuelvo a parquear la barca. Pero no fue así. Jesús entonces le dice, Pedro, ve mar adentro. No es poco, no es hecho, ve mar adentro y echa las redes para pescar. Y ahí está la frase que nosotros
pues tenemos que interpretarla con los pocos datos que tenemos. Maestro, hemos estado todo el día bregando, no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. La frase definitivamente es hermosa y requiere de Simón una actitud muy abierta a lo que le está pidiendo el maestro. ¿Qué habrá pensado? Pues no tengo ni idea. Fíjense que Simón le está diciendo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no hay. Y esto es a lo que Pedro se dedica, sabe de esto. Si hay algo que él sabe es de pesca. Nosotros hemos estado toda la noche y no hay. Pero ya que tú lo pides, lo haré. Y ya que tú lo pides, lo voy a hacer para que tú veas que no hay. Pues ya que tú lo pides, vamos a hacerlo. ¿Qué puede haber pasado? Y Pedro entonces decide hacer lo que hizo, lo que el maestro le pidió y tiró las redes. Es la pesca milagrosa, lo conocemos, y Pedro entonces se tira a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Y esto es lo que para mí es interesante, es que recientemente nosotros hemos escuchado en domingo y en días atrás también, porque estamos escuchando el Evangelio de San Mateo, otro momento de Jesús, de las barcas y de Pedro postrado ante Jesús. Este ámbito de la barca y de los pescadores son momentos donde Jesús tuvo como que ciertos encuentros muy fuertes con sus apóstoles. Entre otras cosas porque algunos de ellos eran pescadores. Pero en el Evangelio de San Mateo recientemente, ¿qué escuchamos? Cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua, y Pedro se tiró y se hundió y Jesús lo sacó, lo montó en la barca, hombre de poca fe, todo esto antes de que luego Jesús también le diga a Pedro, a Simón, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso era en el Evangelio de San Mateo. Ahora tenemos también unos contextos muy parecidos, y es que en la barca sucede algo que le impresiona a Pedro y Pedro se postra ante el Señor y comienza este proceso de fe y ya hay un inicio de la llamada. Bueno, esta es la llamada completa porque Jesús sabía para qué quería a Pedro, pero todavía no está ese cambio del nombre. Pero sí le dice, ven que de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ahora cambió. Ya Simón le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Reconoce en Jesús algo y Jesús entonces le llama a un discipulado más de cerca, que se va a convertir luego en una vida apostólica. Serás pescador de hombres. Ahora vamos nosotros a cómo nos vemos reflejados en esto. Siempre que escuchamos estos evangelios donde Jesús llama a los apóstoles, inmediatamente lo identificamos como textos vocacionales. El Señor llama para la vida sacerdotal. También podemos mencionar la vida diaconal, es parte del ministerio sacerdotal. Jesús llama a aquellos para que sean pescadores de hombres. Y nosotros inmediatamente pensamos, pues claro, en el pueblo santo de Dios llama a aquellos para que sean sacerdotes, para que también sean pescadores de hombres. Pero es que la palabra de Dios nos tiene que hablar a todos. Y todos nosotros en Pedro nos tenemos que sentir identificados también de la misma manera. ¿Cómo yo tengo esa experiencia de montarme en la barca? ¿Cómo tengo yo esta experiencia de echar las redes mar adentro? ¿Cómo a veces también la llamada del Señor nos pide a que obremos en circunstancias que a nosotros nos ha dado la impresión de que son infructuosas, de que ya hemos tirado las redes y no hemos pescado nada? Y entonces continuamos perseverando en una misión recibida por tu palabra, es por tu palabra. Ahí podemos hacer la conexión con lo que veíamos en la primera lectura, es por la acción del Espíritu. Todos estos momentos donde nosotros podemos reconocer de que ya no se trata de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios. Y en circunstancias tan complicadas y difíciles seguimos tirando las redes. Aunque parezca que todo es contrario, pero tira las redes. Porque a la larga, con tus solas fuerzas, pues no pescaste, pero estás contando con la gracia del Señor. Nosotros durante todo este tiempo de huracanes, terremotos y pandemias, y ahora viene política, son estos 3 momentos dificultosos. De hecho, ya pasó una primera parte, pero son momentos tensos en nuestra vida de pueblo y en nuestra vida de país. Son momentos muy, muy tensos. Y constantemente, pues, se está viviendo eso, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos que estar pendientes a una crisis que está por llegar
y no hemos pasado la anterior. Como que no se ha superado la última y ya nos están diciendo, vela, vela, quédate pendiente todos los días. Estamos en el pico de la época de huracanes, todos los días, todos los días. No hay que bajar la guardia, pues que nunca la bajamos, si siempre está arriba. Estamos como Moisés cuando estaba con los brazos en alto, que tiene que venir alguien, si nosotros nunca bajamos la guardia, cada vez que decimos, ay, déjame bajarla un poquito, a ver si respiro. No, que ahora vinieron las elecciones, sube la guardia de nuevo. Léete las plataformas, que examina a los candidatos, mira a ver qué es lo que dicen, y estás bajando la guardia. No, pero espérate, que ahora viene otra cosa más, y ahí nos tienen con la guardia arriba todo el tiempo. Y uno como que está en esta tensión, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos nuestras comunidades? ¿Cómo hacemos para vivir los ministerios que queremos vivir? ¿Podremos hacerlo? Hasta hace poquito que estaban los catequistas pensando, ¿cómo vamos a dar catequesis? Pues ahora, siguiendo el ejemplo de las escuelas, pues daremos catequesis virtual. ¿Y cómo ayudamos los Cáritas que quieren ayudar? Y tenemos que tener distanciamiento social, y los ministros estudiantes de la comunión, ¿cómo llevan la comunión? Y cómo tenemos que seguir viviendo con la comunión espiritual, porque tiene que haber distanciamiento. Oye, está complicado esto de la red y la barca, y seguimos tirando y no recogemos nada porque las circunstancias son tan difíciles. Y Jesús nos sigue diciendo, rema mal adentro. Rema mal adentro. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, por tu palabra vamos a seguir. En las circunstancias en las que estemos. No importa las circunstancias en las que estemos. Por tu palabra, Señor, echaremos las redes, continuaremos, caminaremos, predicaremos, obraremos, según lo que el reino nos pide. Así que hagamos entonces como Pedro y reconozcamos en Jesús a nuestro Señor. Qué hermoso que Pedro, fíjese qué cosa, ¿verdad? Le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Y sin embargo, Jesús ahí mismito es que lo llama y le dice, no, es que me vas a seguir, es que porque eres pecador me quiero acercar a ti. La razón que Pedro le da a Jesús para que Jesús se aparte es la razón que Jesús tiene para acercarse a Pedro. No, que yo sé que tú eres pecador, por eso me quiero acercar a ti. Pues, ¿qué es él? El Redentor, el que nos viene a liberar de nuestros pecados, el que nos viene a mostrar el amor misericordioso del Padre. Así que más que decirle, apártate de mí que soy un pecador, pues le podemos decir, ten misericordia, lo que dijimos al principio de la misa, ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Y ayúdame para que pueda cumplir tu voluntad, para que pueda vivir según tu gracia y para que podamos seguir tirando las redes y construyendo el reino. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que con sabiduría e inteligencia espiritual, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, den a conocer la salvación de Dios a toda la humanidad y le anuncien el Evangelio, roguemos al Señor. Para que los que recibieron la autoridad sobre las naciones reconozcan que el poder les viene de lo alto y gobiernen según el plan de Dios, respetando la dignidad de cada persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor que conduce la barca de su iglesia la enriquezca con abundantes y santas vocaciones, que confiando en su palabra no teman dejarlo todo para seguirlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que atraídos por Jesucristo revivamos cordialmente en esta Eucaristía su entrega por amor y hagamos lo mismo con nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Raúl Pisa, Juanita Vázquez, María Judith Ortiz, Rosemary Tirado, Ramón López Lebrón, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, Denis Brian Hernández, niña Gladys Isabel Rodríguez, José Gilberto Rivera Viamón,
Lidia Rosario, Gloria Vélez, Joe y Mari Rivera, Francisco Rodríguez, María Virgen y María y Marta Ortiz, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Esther Alicea, Rafael Silva Ramos, Sergio Gutiérrez López, Emma Navaja Sufront, Rafaela García, Rafaela Díaz, Rubén Carrasquillo, Aurea Rodríguez Batistini, Ángel Luis Pérez Nieves, Mario Dumont Collazo, José D. Colón, Ángel Tomás Colón, Pancho Colón, Rafael Viera, Juana Díaz, Andrés Matos Cid, Sandra Díaz Guadalupe, José L. Martín Navarro, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torres y difuntos de la familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Robert Carmona y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste sacando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarme la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarme la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la fiesta de San Gregorio te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio reciban tu verdad y la realicen en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Siento arder mi corazón, sobre mí una nueva expresión, de hablar de mi Cristo y proclamar